porque, recordemos, la Municipalidad de Santiago confirmó el cierre del año escolar en el Instituto Nacional y también el internado Barros Arana, una medida que ha sido rechazada por comunidades de apoderados y estudiantes. Vamos a profundizar en este tema, para eso nos acompaña Rodrigo Pérez, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional. Rodrigo, gracias por acompañarnos, buenas tardes. Gracias a usted, buenas tardes. A ver, ¿por qué la mirada crítica con respecto a la decisión del sostenedor y también de las autoridades de cerrar el año del Instituto Nacional, en su caso? Por dos cosas, por la mentira y por la intencionalidad política. ¿Por qué la mentira? La mentira porque se establece expresamente en el comunicado que esta medida está determinada producto de que se escuchó la voz de la comunidad. Y eso es falso, y desde luego que genera impotencia cuando un municipio, un sostenedor, ¿no es cierto?, falta la verdad y se atribuye incluso la comunicación con la comunidad, la cual no existe. Las entidades que tienen la representación legítima de la comunidad no fuimos ni informadas, ni mucho menos nos preguntaron qué nos parecía el cierre del año. Y bueno, en segundo lugar, en relación al fondo del asunto, ¿no es cierto?, el hecho de haber cerrado el año, yo creo que existe una intencionalidad política y existe una irresponsabilidad detrás. La intencionalidad política está puesta bajo el punto de vista, ¿no es cierto?, de que estos dos liceos han estado constantemente movilizados, ¿ya? Lo que el asillero que tiene, ¿no es cierto?, el poder cerrar el año escolar es por los episodios de violencia que se desarrollan en estos liceos, que desde luego existen, que desde luego pasaron, nadie puede desmentirlo, sería tapar el sol con un dedo. Pero finalmente eso no debe, digamos, mezclarse, no debe generarse una ensalada de palabras que tienen en común la violencia, ¿no es cierto?, con lo que significa los movimientos sociales que sí estaban diciendo y exigiendo, ¿no es cierto?, dignidad infraestructural, dignidad en el currículo escolar y dignidad en verdad en términos educativos generales. Ahora, la pregunta es, ¿se podía garantizar la seguridad de ustedes, los alumnos del Instituto Nacional, con la situación que te está viviendo específicamente en la región metropolitana? Yo creo que existe una forma de asegurar de garantizar la seguridad, y eso es respondiendo las necesidades que tienen estas comunidades educativas. Uno cuando tiene una casa y la casa está malograda, la casa está con telaraña, está sucia, tiene ratones. Yo te recuerdo que a principio de año nosotros convivimos con ratones en las salas de clase, con también fecas de ratones. Cuando uno tiene esas condiciones en una casa, tiene dos opciones. O no voy más a la casa y le digo a toda mi familia, no, mejor quizás quedémonos en la calle, quizás la calle es mejor que la casa. O puedo arreglar la casa, puedo invertir en esa casa, puedo intentar cambiar también la cultura de quienes estamos dentro como familiares para que podamos apoyar el orden de la casa y apoyar el buen desarrollo. Y creo que ahí es donde tenemos que encontrar, ¿no es cierto?, la solución y la sintonía con las autoridades que no han entendido ese problema, no han entendido y toman más bien el segundo camino, es decir, mejor salgámonos de este problema, pateémoslo para el otro año, porque le doy aquí un mensaje muy seguro al alcalde Alessandri de que si es que no responde a las necesidades de la comunidad educativa, el problema va a persistir. Y no hace nada más que patear un problema, el hecho de cerrar el año escolar, entendiendo que también hay una condición movilizadora en estos dos liceos en lo particular y que quizás se van a cerrar el semestre en otros liceos próximamente también. Y puede que no se esté reenfocando lo que son los otros problemas específicamente de la comuna de Santiago. Hemos visto lo que ha sucedido en términos de destrucción de mobiliario, que no tiene nada que ver con el Instituto Nacional, saqueos, incendios, evidentemente los problemas que está teniendo el sostenedor y más bien el municipio de Santiago y otras comunas de la región y también del país con respecto a esa cara negativa que tienen las manifestaciones, totalmente descargadas las manifestaciones. ¿No será también por ese lado algún punto ir enfocando, pensando también que el tema ustedes necesitan recursos? Eso está claro en lo que ha sido la mesa también de discusión. Recursos que claramente van a ser más escasos para enfocar solamente el Instituto Nacional, considerando los graves daños que se han dado en la comuna. Si fuese por el contexto nacional, le hubiesen cerrado el año a los 44 liceos de Santiago. Y por otro lado... Pero hay que decir que el Instituto Nacional está en una situación distinta durante todo el año. Desde luego, es una situación distinta. Y aquí donde compartimos, cualquier persona que haya logrado evidenciar cuál es el contexto que están viendo estas comunidades educativas, lo identifica como un problema. Dice, bueno, esto está mal. ¿Ya? Uno cuando va al médico, va y si es que está resfriado, bueno, te dice, ¿acaso le ha pasado, ¿no es cierto?, a los televidentes? Van al médico y el médico te dice, oye, ¿tú estás resfriado? Ya, pero ¿por qué anduviste a pata pelada? ¿Por qué no te abrigaste? Ya, está bien, pero estás enfermo, es tu culpa que estés enfermo. Y estar una hora en el médico diciéndole que es tu culpa, en verdad eso no sirve. Lo que sirve, y uno va al médico, ¿por qué? Porque te entrega soluciones, porque te entrega una propuesta. Y eso
creo que es en ese entendido, ¿no es cierto? Es importante que hoy día tome ese rol las autoridades de solucionar los conflictos y no exacerbarlos. Con las medidas y las políticas que estableció el municipio, exacerbaron la violencia. Ellos tienen el monopolio de la fuerza a través de fuerzas especiales, ¿no es cierto? Y también el monopolio de las políticas públicas que se emanan desde el municipio, lo cual decantó en revisión de mochilas, revisión del carnet, ¿no es cierto? Amenazar con cerrar el año, instalar cámaras de seguridad, invertir 25 millones de pesos, dicho sea de paso, 25 millones de pesos en cámaras de seguridad que no sirvieron de nada. Después de instalar esas cámaras de seguridad, se quemó el estandarte. Después de instalar esas cámaras de seguridad, se quemó la inspectoría. Entonces, esas inversiones están teniendo alguna especie de solución al conflicto, ninguna. Y tenemos que colocar el acento entonces en las deficiencias que son más profundas y de fondo, ¿no es cierto?, que le han dado alimento a los grupos que puedan quizás considerarse más violentos, ¿no es cierto?, en querer destruir todo. A mí me parece una aberración y estoy tengo un profundo lamento, que las autoridades ministeriales, hoy escuchando al ministro de Justicia, a la ministra de Educación, diga: esto me parece aberrante, esto me parece muy mal, esto me da pena. Por favor, son ministros y son personas que tienen un cargo que también es remunerado, dicho sea de paso, y deben hacerse responsables de las de estos problemas y entregar soluciones que estén escuchando a las comunidades educativas, y las comunidades educativas tenemos la puerta cerrada. Tú apuntas más allá del juicio que pueden hacer, porque finalmente también hay un juicio que tiene que terminar en actos, pero evidentemente se ha hablado, por ejemplo, de que el gobierno ha tenido poca sintonía con la ciudadanía. Hablar de aberrante, de me da pena, uno podría entenderlo como que efectivamente se está buscando una sintonía al poder solidarizar también con las comunidades, no solamente educativas, sino también las que van subrayándose en distintos puntos. Lo que pasa es que para eso están los comentaristas de televisión. Yo creo que hoy día los ministros no tienen un rol de ser un comentarista del CF, hoy día tienen un rol de entregar propuestas y soluciones a su responsabilidad en su cargo público. Y en ese entendido es importante que el alcalde Alessandri asuma sus responsabilidades políticas con este conflicto, entienda que fue un fracaso cada una de las políticas que implementó en estas comunidades educativas que estaban movilizadas y que después exacerbaron su violencia, lamentablemente. Pero no fue un fracaso también en ese sentido la mesa de discusión, de diálogo que ustedes iniciaron, que llegaron a un consenso, que firmaron de hecho un documento justamente para poder evitar este tipo de situaciones? Fue un rotundo... Porque solamente se está apuntando al sostenedor, pero aquí obviamente hay una comunidad que ha dicho: esta es responsabilidad de todos, y de alguna manera uno ve desde fuera, con todo respeto, de que se está apuntando solamente a uno como causante. Aquí hay que hacer dos diferencias, ¿ya? Hay personas que tienen el monopolio del poder y personas que tienen en su rol de pobladores, en su rol de estudiantes, nada más que exigir dignidad. Y nosotros tenemos una responsabilidad como centro de estudiantes de tener organización y también escuchar a las bases cuáles son, desde las distintas perspectivas, las necesidades de nuestra comunidad educativa. Entendiendo eso, yo creo que desde luego que es importante asumir la responsabilidad en conjunto. Hay una comunidad educativa que tiene que sentirse perteneciente a esta institución y tiene que también resguardarla. Sin embargo, cuando tenemos estos problemas, se escapa de las manos de una comunidad educativa. Nadie te puede garantizar, ni el presidente de la República, que no van a existir actos de vandalismo, de violencia, etc. Pero lo lamentable es que cuando tenemos este 100% de tiempo para hablar del tema y ocupamos 80% del tiempo para colocar a la comunidad en contra de la comunidad, para encontrar enemigos falsos que están dentro de la comunidad, que en verdad no es la vía de la solución, y nos dedicamos 20% del tiempo a hablar sobre las profundas, malas gestiones que han tenido los administradores, creo que no hay que equilibrar la balanza, porque hay responsabilidades y facultades que tienen el municipio, autoridades remuneradas económicamente, y otras personas que somos estudiantes, ya otras personas que pueden ser del centro de padres, que no tienen ninguna especie de remuneración, que tienen su cargo con un único objetivo, ¿no es cierto?, de representar a las bases, de comunicar cuáles son los malestares y también de tener diagnósticos, ser propositivo. Nosotros hemos propuesto una serie de medidas que pueden resolver el conflicto y ninguna de ellas nos hicieron caso. El alcalde Alessandri firmó, hizo toda una parafernalia mediática, ¿no es cierto?, con este acuerdo. Pero ¿qué pasó? A la semana siguiente no nos respondían el teléfono, a la semana siguiente no nos respondían los mails, ¿ya? Nosotros, ¿qué es lo que pedíamos para hacer el congreso educativo? Que iba a cambiar la malla curricular. ¿Qué pedíamos? Pedíamos 100 plumones, pedíamos 100 cartulinas y pedíamos 10.000 fotocopias para entregarlas a los 4.300 estudiantes. Para ese proceso. Para ese proceso. Y nos dijeron: mira, las fotocopias tienen que ser en blanco y negro, tienen que ser la mitad, y se están negando a entregarnos plumones, cartulinas y papeles. Sin embargo, tienen 25 millones de un día a otro para colocar cámaras de seguridad que no sirvieron de nada. Entonces, eso produce rabia, produce molestia y exacerba la violencia, desde luego. Claro, hay otros establecimientos de Santiago que podría decir: esos 25 millones que se gastaron en cámaras para el Instituto Nacional, ¿por qué se gastaron para el resto de las necesidades que tienen otros establecimientos, digamos? Lógico, o sea, nosotros pudimos de hecho, hay algunos que dicen aquí se ha enfocado en la problemática del Instituto Nacional y
no se ha podido mirar el resto. O sea, aquí hay una especie de punto clave, pero que va dejando en segundo o tercer plano lo que es el resto de las comunidades educativas de, específico, Santiago en este sentido. Sí, o sea, nosotros tuvimos la oportunidad de asistir al PADEM, que es una especie de encuentro donde están todas las comunidades educativas representadas en sus estudiantes, en sus profesores, en sus apoderados, de la comunidad de Santiago, 44 liceos para ser exacto. Y muchos liceos nos decían, bueno, aquí todos los recursos se van para el nacional. Sin embargo, nosotros exigíamos tener implementos para enfermería, porque tenemos enfermería, pero no tenemos ningún implemento para que los estudiantes que la requieran puedan ser curados. Hay otros establecimientos en Santiago que no tienen enfermería, lisa y llanamente. Entonces, lógico que hay que colocar en la balanza esta situación y quienes no tengan tanta, que no sea tan mediática su situación, también colocar el acento en esas partes. Sin embargo, cuando nosotros criminalizamos, cuando nosotros atacamos y cuando nosotros le declaramos la guerra, tal como lo hizo el presidente de la República, cuando nosotros le declaramos la guerra, y hablando en este caso de Alessandri, ¿ya? Alessandri también le declaró la guerra a la comunidad nacional. Le declaró la guerra en el momento que no quiso escucharla, le declaró la guerra en el momento que comenzó a criminalizarla, le declaró la guerra cuando no quiso formar parte activa y ser propositivo en las soluciones del fondo del asunto. Y en ese entendido nosotros esperamos que en primer lugar exista autocrítica para poder sacar esas desconfianzas, se asuman las responsabilidades políticas y después avancemos en una propuesta nueva. Sea quien esté, tenemos que avanzar en propuestas, sea la concertación, sea la derecha, sea el Frente Amplio, etc. Tenemos que avanzar en propuestas que escuchen a las comunidades educativas y salirnos de esta burbuja, de este sillón donde se toma tecito y se come galletas todos los días, siendo un poquito más participativos, yendo más al terreno, viendo cuál es la realidad de nuestros colegios y así avanzar. Ahora, con el cierre del año escolar, uno pensaría, bueno, hay todavía problemas para el Instituto Nacional, que justamente se podría concentrar el tiempo para conversar, considerando también que la situación, insisto, del municipio de Santiago está bien compleja, o sea, eso no se puede dudar, digamos. ¿Se cierra la conversación principalmente por que ya no hay año escolar o se puede de alguna manera estrechar nuevamente los canales de diálogo? Porque aquí los problemas están, el petitorio de ustedes está, la mirada de pro o contra en los distintos puntos también está, pero hay que encontrar una solución, digamos. Desde el Centro de Estudiantes nosotros vamos a estar plenos y dispuestos al diálogo 24/7 y espero que exista la misma voluntad desde el municipio. Como te digo, nosotros, independiente de quién sea la persona que quiera estar dialogando con nosotros, sea quien sea que esté trabajando hoy día para avanzar en las soluciones, nosotros vamos a estar abiertos al diálogo y esperamos también de que, bueno, hoy día me pasó que no podía entender y me generó una impotencia gigante, que el intendente, por ejemplo, haya hablado y haya dicho que haber seguido con la administración de este liceo sería como mantener a Colina 2. Incluso que las comunidades educativas no quieren ir a aprender. O sea, es una aberración gigante como un intendente que tiene un cargo público, remunerado, puede decir esas atrocidades. Creo que tiene que en primer lugar, desdecir esas declaraciones. Y en segundo lugar, también avanzar en escuchar a las comunidades educativas, porque no por un grupo de 5 personas vamos a estar hablando una semana, 2 semanas, sino que tenemos que hablar de 4.300 estudiantes, tenemos que hablar de 4.300 apoderados y tenemos que hablar de condiciones dignas, porque la desigualdad en este país radica en la educación. Y poco hemos hablado de educación en este estallido social. Bien, Rodrigo Pérez, nuevamente gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muy bien, buenas tardes.